Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en una historia, una historia que parece sacada de una película de espías, un pacto secreto, Chile, Estados Unidos en plena Guerra Fría y como escenario la enigmática isla de Pascua. Exacto. La fuente principal de este deep dive es un análisis histórico, bastante revelador. Se titula El pacto secreto entre Chile y EEIU para monitorear la UR en 1960, imagínense. La Guerra Fría, en su punto más álgido, la amenaza nuclear latente, y esta isla remota, famosa por sus moais, convertida en una pieza clave, digamos, en una pieza clave del tablero geopolítico. Ok, a ver, desempaquetemos esto un poco. ¿Por qué Isla de Pascua? ¿Por qué un lugar aparentemente tan aislado era tan crucial para Estados Unidos en ese momento? Bueno, su ubicación era estratégica por varias razones. Primero, esa lejanía, ¿no? La convertía en un puesto de escucha ideal para interceptar comunicaciones soviéticas y también para detectar posibles pruebas nucleares en el Pacífico Sur. Es decir, Estados Unidos podía vigilar de cerca los movimientos soviéticos en una zona con poca presencia estadounidense. Exactamente. Además, Isla de Pascua permitía monitorear la actividad de los submarinos soviéticos, que ya empezaban a aventurarse en el Pacífico. Eso representaba una nueva amenaza, ¿no? Y bueno, y no olvidemos que la isla también se encontraba en la ruta de las comunicaciones transpacíficas, entre Moscú y sus aliados. O sea, era un punto de intercepción, digamos, invariable. Entonces Estados Unidos buscaba aliados estratégicos en la región para contrarrestar la influencia soviética, sobre todo desde el triunfo de la Revolución Cubana. Y Chile, en ese momento, bajo el gobierno del presidente Jorge Alessandri, conocido por su postura anticomunista, pues se convirtió en un socio clave. Correcto. Y es en este contexto que se gesta este acuerdo secreto, en 1960. Lo fascinante es que las negociaciones se realizaron en la más absoluta clandestinidad, sin conocimiento del Congreso chileno. Y eso plantea serias dudas sobre la legitimidad del acuerdo. Casi como una operación encubierta, ¿no? Sí. ¿Quiénes fueron los principales actores involucrados en este pacto? Del lado chileno, los protagonistas fueron el presidente Alessandri, el ministro de Defensa, el general Horacio Gamboa y el embajador en Estados Unidos, Walter Mueller. Por parte de Estados Unidos destacaron figuras como el general Curtis LeMay, jefe del Comando Aéreo Estratégico, y el embajador en Chile, Walter Howe, un verdadero elenco de personajes, ¿no?, que operaron entre las sombras de la Guerra Fría. ¿Y este acuerdo, cuáles eran sus términos específicos? ¿Qué ofrecía cada país? Bueno, Estados Unidos se comprometía a construir y equipar una estación de escuchas en Isla de Pascua, disfrazada, por supuesto, de una inofensiva estación meteorológica. Una estación meteorológica. Era creíble esta tapadera. Nadie sospechó. Bueno, en esa época, con la tensión de la Guerra Fría, una estación meteorológica pues podía justificarse fácilmente. Además se dotó a la estación con tecnología de punta, incluyendo antenas de alta frecuencia, ANFR9, capaces de interceptar señales a miles de kilómetros. Increíble. Podían escuchar conversaciones a una distancia enorme. ¿Y qué más? También instalaron hidrófonos submarinos para detectar la presencia de submarinos soviéticos en la zona. Y por supuesto contaban con equipos de análisis de señales operados por personal especializado de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. Para quienes no están familiarizados, la NSA es la agencia estadounidense encargada de la inteligencia de señales, es decir, interceptar y analizar comunicaciones. Entonces era una operación bastante sofisticada, con tecnología avanzada y personal especializado. Exactamente. La base contaba con 20 técnicos estadounidenses, todos con identidades falsas, haciéndose pasar por civiles. Para la seguridad se desplegaron 30 militares chilenos de la Fuerza Aérea, aunque, y esto es importante, no tenían acceso a las operaciones técnicas. Es decir, Chile proporcionaba el territorio y la seguridad, pero no tenía control sobre la información que se recopilaba. Así es. A cambio, Estados Unidos se comprometía a entregar a Chile informes resumidos sobre amenazas regionales. Pero el verdadero botín para Estados Unidos era el acceso total a los datos brutos, que se integraban a la red global Echelon, un sistema de vigilancia masiva que les permitía monitorear las comunicaciones a nivel mundial. Y a todo esto hubo alguna compensación económica para Chile. Claro, Estados Unidos pagaba a Chile $2.5 millones anuales, una suma considerable para la época, que hoy equivaldría a unos $22 millones. Además, financiaron la modernización del aeropuerto Mataveri en Isla de Pascua, para que pudieran aterrizar los aviones espía U-2. Entonces la isla se convirtió en una pieza clave del entramado de espionaje estadounidense durante la Guerra Fría. ¿Y qué objetivos específicos tenía la base? La base, bautizada como Proyecto Solar por la SSA, tenía 3 objetivos principales. Primero, monitorear las pruebas nucleares soviéticas. Segundo, rastrear la actividad de los submarinos soviéticos.
Y tercero, interceptar las comunicaciones diplomáticas soviéticas. 3 objetivos de alto valor estratégico para Estados Unidos. ¿Y qué tan exitosa fue la base en lograr estos objetivos? Bueno, la base demostró ser bastante efectiva, especialmente en la detección de pruebas nucleares. De hecho, durante la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, los equipos de la base detectaron las ondas sísmicas de la prueba nuclear soviética Iván, lo que confirmó el alcance de los misiles balísticos intercontinentales R-7 soviéticos. Wow, eso sí que era información crucial, ¿no? En un momento de máxima tensión global. Sin duda, sin duda. La información que proporcionaba la base ayudó a Estados Unidos a evaluar con mayor precisión la amenaza soviética. También registraron emisiones electromagnéticas de las pruebas nucleares francesas en el atolón de Mururoa, lo que demuestra que su alcance de vigilancia iba más allá de la Unión Soviética. Entonces, estaban vigilando a las otras potencias nucleares también. Ya. Fascinante. Y en cuanto al rastreo de submarinos, También tuvieron éxito en ese ámbito. En 1968, los hidrófonos de la base identificaron al submarino nuclear soviético K-129, cerca de Hawái, cuya posterior desaparición, condujo al famoso proyecto Azorian, ¿no? El intento secreto de la CIA de recuperar el submarino utilizando el barco Glomar Explorer. Una historia digna de una película de espías, ¿no? Recuperar un submarino nuclear soviético del fondo del océano. Absolutamente. Y no solo eso, la base también detectó patrullas de submarinos clase Chosoguento cerca de la costa chilena, lo que por supuesto causó gran preocupación en la Armada chilena. Claro, imagínense la sorpresa de los chilenos al descubrir que tenían submarinos soviéticos merodeando tan cerca de sus costas. Exacto. Y la base también tuvo éxito en la interceptación de comunicaciones diplomáticas. Lograron interceptar mensajes de la embajada soviética en Santiago a Moscú, revelando contactos con partidos de izquierda chilenos. Información que, en el contexto de la Guerra Fría, podía ser utilizada para desacreditar o incluso perseguir a esos partidos. Correcto. Y en 1970 interceptaron comunicaciones entre Cuba y la Unidad Popular, la coalición de partidos de izquierda que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile. Aunque aún no está claro, ¿no?, si esta información se utilizó para justificar el golpe de Estado de 1973. Es una posibilidad que se sigue investigando. Es decir, la base y la información que generaba podrían haber tenido un impacto significativo en la política interna de Chile. Sin duda, pero no podemos olvidar el impacto en la población local, los Rapanuis, los habitantes de Isla de Pascua. Claro, hablemos de eso. ¿Cómo afectó la presencia de esta base secreta a la vida de los Rapa Nui? Para empezar, se impusieron restricciones de acceso a la zona de la base, ¿no?, lo que limitó la libertad de movimiento de los isleños en su propio territorio. Además surgieron denuncias de contaminación ambiental por residuos electrónicos, combustibles, un problema grave, ¿no?, en una isla con recursos naturales limitados. Es decir, la base no solo representó una violación de la soberanía chilena a nivel nacional, sino que también tuvo un impacto directo en la vida cotidiana y el medio ambiente de los Rapa Nui. Exactamente. Y si a eso le sumamos las escasas oportunidades de empleo que ofrecía la base a los isleños y los bajos salarios que pagaban, podemos ver que el impacto fue negativo en varios niveles. Un panorama bastante sombrío. Y la historia da un giro aún más intrigante con la llegada de Salvador Allende a la presidencia en 1970. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, el ministro de Defensa de Allende, José Toja, descubrió documentos clasificados que revelaban la existencia del pacto secreto. Allende, por supuesto, ordenó una investigación, pero se dice que enfrentó fuertes presiones de Estados Unidos para mantener el secreto. Presiones. ¿En qué sentido? Según algunos historiadores, Estados Unidos amenazó con cortar la ayuda económica a Chile si se revelaba la existencia de la base. Un intento de chantaje, digamos, para proteger sus intereses. Y la historia se vuelve aún más trágica, ¿no? Con la muerte de José Toja. Sí. Toca murió en un accidente aéreo en 1972, un evento que ha estado rodeado de misterio, de especulaciones. Documentos desclasificados años después sugieren que el avión, pudo haber sufrido un sabotaje, aunque no hay pruebas concluyentes. Es decir, no se puede descartar la posibilidad de que Toca haya sido asesinado para silenciar el escándalo del pacto secreto. Una historia digna de una novela de John le Carré. Ciertamente. Y tras el golpe de Estado de 1973, que derrocó a Allende e instauró la dictadura de Augusto Pinochet, la base secreta, adquiere un nuevo rol. ¿En qué sentido?
¿Qué papel jugó la base durante la dictadura? La junta militar permitió que Estados Unidos ampliara las operaciones de la base, utilizándola no solo para monitorear a la Unión Soviética, sino también para vigilar a grupos opositores al régimen de Pinochet. Es decir, la base se convirtió en una herramienta de represión interna. Exactamente. También se dice que la base apoyó la guerra de la contra nicaragüense, rastreando envíos de armas soviéticas a Nicaragua. De modo que la base pasó de ser un instrumento de la Guerra Fría a ser un instrumento de control interno y de intervención regional. Así es. Y esta situación se mantuvo hasta 1988, cuando el gobierno de Patricio Aylwin, tras descubrir el uso de la base para espiar a ciudadanos chilenos, ordenó su desmantelamiento. Un final tardío, pero necesario. Una historia llena de secretos, espionaje, intriga política y consecuencias que aún resuenan en la actualidad. Absolutamente. Y esta historia no se basa solo en especulaciones, hay pruebas concretas que la respaldan. Por ejemplo, Hay un cable de la CIA de 1960 que confirma el acuerdo entre la Sandri y Estados Unidos para la construcción de la base. También hay informes de la NSA que destacan la importancia de Isla de Pascua para la inteligencia estadounidense durante la Guerra Fría. Y existen testimonios de exoficiales de la Fuerza Aérea Chilena que confirman la existencia y las operaciones de la base. evidencias contundentes que corroboran la historia. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia, ¿no?, sobre el impacto de la Guerra Fría en América Latina. Correcto, este caso. Este caso ilustra cómo la Guerra Fría no fue solo una confrontación entre superpotencias, sino un conflicto que se extendió a todos los rincones del planeta, afectando la soberanía de países como Chile y la vida de comunidades como la Rapa Nui. Y también nos plantea interrogantes sobre los límites de la seguridad nacional y la ética del espionaje. Precisamente. ¿Hasta qué punto es justificable violar la soberanía de otro país en nombre de la seguridad nacional? ¿Es ético espiar a ciudadanos propios y extranjeros sin su consentimiento? Estas son preguntas que siguen vigentes en el mundo actual. Y este caso en particular nos invita a reflexionar sobre el impacto del espionaje en las comunidades indígenas. Exacto. Los Rapa Nui, como muchas otras comunidades indígenas, se vieron afectados por la Guerra Fría sin haber sido consultados ni haber participado en las decisiones que los involucraron. Su territorio fue utilizado para fines estratégicos, su cultura fue ignorada, sus derechos fueron vulnerados. Una historia que se repite en muchas otras partes del mundo. Lamentablemente sí. Y por eso es importante rescatar estas historias, analizarlas, comprender sus implicaciones para evitar que se repitan en el futuro. Absolutamente. Y este caso en particular nos deja una pregunta inquietante, ¿no? ¿Cuántos otros pactos secretos? ¿Cuántas otras bases ocultas? ¿Cuántas otras historias silenciadas quedan aún por descubrir? Esa es una pregunta que nos debe motivar a seguir investigando, a seguir cuestionando, a seguir buscando la verdad. Y a seguir profundizando en The Deep Dive. Sí, volviendo a la parte humana, ¿no? Claro. de este pacto secreto. Ya hemos hablado de la violación a la soberanía chilena, las implicaciones políticas, pero bueno, ahora me gustaría enfocarme en la comunidad de Rapa Nui, los habitantes de Isla de Pascua. Porque detrás de la geopolítica, de las estrategias de la Guerra Fría, pues hay personas reales, ¿no?, cuyas vidas se vieron afectadas. ¿Cómo fue la experiencia de los Rapa Nuis durante este periodo? Imagínate vivir en una isla remota, con una cultura milenaria, y de pronto verte en medio de una operación de espionaje global. La presencia de la base estadounidense pues alteró por completo la dinámica social de la isla. Se construyeron nuevas instalaciones, llegó personal extranjero, aumentó el tráfico aéreo y marítimo. Un cambio drástico, ¿no? Para una comunidad tan pequeña, tan aislada. Exactamente. Y todo esto en un ambiente de secretismo, de desconfianza. Los Rapa Nuis no sabían qué estaba sucediendo realmente, qué información se recopilaba, qué riesgos implicaba. Se les decía que era por su seguridad, para protegerlos del comunismo, pero bueno, las dudas, los rumores se extendían. ¿Y cómo afectó esto a su vida cotidiana? Bueno, además de las restricciones, ¿no? De acceso a ciertas zonas de la isla, la base generó un impacto ambiental que aún perdura. Se talaron árboles, se excavaron terrenos, se generaron residuos que contaminaron el suelo, el agua. Recordemos que Isla de Pascua es un ecosistema frágil, ¿no? Vulnerable a este tipo de intervenciones. Un daño irreparable, ¿no? Para la isla, para su gente. Sí, la comunidad de Rapa Nui ha luchado por años para
para que se reconozca este daño y se tomen medidas para repararlo. Además del impacto ambiental, la base también tuvo un impacto social. ¿En qué sentido? Algunos isleños fueron contratados para trabajar en la base, pero en su mayoría en tareas de baja calificación y con salarios inferiores a los que recibían los estadounidenses. Una clara muestra, ¿no?, de discriminación laboral. Exacto. Y la presencia de personal extranjero o con costumbres diferentes, pues también generó tensiones culturales. Es importante recordar, ¿no?, que la lucha de los Rapa Nui por su autonomía, por la protección de su cultura, no comenzó con la base estadounidense. Llevan siglos resistiendo la colonización, la explotación. Totalmente. Desde la llegada de los primeros europeos han sufrido la pérdida de sus tierras, la imposición de una religión ajena, la marginación de su lengua, de sus tradiciones. La base estadounidense fue un capítulo más en esta larga historia de resistencia. Un recordatorio de cómo las grandes potencias, ¿no?, en su afán por dominar el mundo, muchas veces ignoran los derechos de los pueblos indígenas. Así es. La Guerra Fría, con su lógica de bloques y su paranoia ideológica, pues tuvo consecuencias devastadoras en muchas partes del mundo, especialmente en comunidades vulnerables como la Rapa Nui. Pero la historia de los Rapa Nuis también es una historia de resiliencia, ¿no?, de lucha por su identidad, por su futuro. Exacto. Hoy en día los Rapa Nui exigen justicia y reparación por los daños causados por la base. Y luchan por el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación, a la protección de su patrimonio cultural. Una lucha que merece nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Sin duda. La historia de la base secreta en Isla de Pascua nos muestra que la Guerra Fría no fue un juego abstracto entre superpotencias, sino un conflicto con consecuencias reales para millones de personas en todo el mundo. Y nos recuerda que la lucha por la paz, por la justicia, por el respeto a los derechos humanos es una tarea que continúa en el presente. Exacto. Es importante que conozcamos estas historias, que las analicemos, que aprendamos de ellas para construir un futuro más justo, más equitativo para todos. Una excelente reflexión para cerrar este Deep Dive. Gracias por compartir tu conocimiento, tu análisis con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de historia, sus complejidades. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión en el pasado. Esperamos que esta historia les haya hecho reflexionar sobre el impacto de la Guerra Fría, la importancia de la soberanía nacional y la lucha por los derechos humanos. Los invitamos a seguir explorando con nosotros en The Deep Dive. Hasta la próxima.